Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. En algún rincón olvidado de Judea, entre callejones de piedra y el olor a pan recién horneado que se escapaba de las casas al amanecer, nació Agabo. Nadie lo celebró con trompetas ni escribió canciones. Era solo un niño más, de una familia humilde, en una época en la que cada día era una lucha por sobrevivir, pero aún así había algo en él que llamaba la atención. No era demasiado guapo, ni fuerte, ni diferente por fuera. Era su mirada, una de esas miradas profundas, como si siempre estuviera viendo algo que los demás no veían. Mientras otros niños corrían por los callejones jugando a la guerra con palos, Agabo solía quedarse quieto en un rincón, observando el cielo, escuchando el ruido del viento entre los olivos, prestando atención a los silencios. Había una inquietud dentro de él, una sensación constante de que algo grande, más grande que él, estaba a punto de suceder. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una ayuda económica haciendo clic en el botón Valeu demais. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Pasaron los años y él creció cargando con esa incomodidad en el pecho. No era dolor, pero tampoco era paz. Era como si una mano invisible lo empujara hacia adelante incluso cuando quería quedarse, como si la vida siempre le susurrara al oído: prepárate. No sabía para qué, ni cuándo, ni cómo, solo sabía que esa llamada venía de un lugar que no podía ignorar. Una vez, ya de joven, sintió una opresión en el pecho tan fuerte que casi se cae. Fue durante una sencilla reunión con hermanos en la fe, gente común, reunidos para rezar y compartir el pan. En medio de la oración, una imagen invadió su mente como una tormenta. Personas desesperadas, campos secos, madres con sus hijos en brazos, llorando por comida que no existía. La visión era clara como el día. Intentó ignorarla, pero la imagen volvió, una y otra vez. Era como si lo empujaran hacia adelante a la fuerza. Y fue allí, en ese instante de silencio entre una respiración y otra, cuando Agabo se dio cuenta. Ya no podía fingir que era solo su imaginación. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Agabo se quedó allí parado, con el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho, todavía con la imagen del hambre dando vueltas en su mente. Intentó disimular, pero sus ojos lo delataron. Uno de los hermanos se acercó, le tocó ligeramente el hombro y le preguntó: ¿Todo bien, Agabo? Él solo asintió con la cabeza, pero por dentro, era como si algo se hubiera roto y se hubiera derramado para siempre. En los días siguientes, ese sentimiento no hizo más que crecer. No era miedo, era como una llamada silenciosa, una especie de urgencia que no le daba tregua. Se despertaba de madrugada con el corazón acelerado, sintiendo un calor extraño en las manos, como si estuvieran hechas para sostener algo sagrado, invisible. Sentía que Dios estaba tratando de hablar con él, no con voz de trueno, sino con susurros que atravesaban su pecho. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de pequeñas cosas.
un pájaro volando demasiado bajo, un anciano diciendo algo sin querer que parecía la respuesta a una pregunta que ni siquiera había hecho. Todo parecía tener un significado oculto, como si el mundo que le rodeaba hubiera empezado a hablar otro idioma, uno que solo él podía entender, pero aún no sabía qué hacer con eso. Si hablaba demasiado, lo llamarían loco. Si se quedaba callado, sentía que iba a explotar. Así que hacía lo que podía. Rezaba mucho. A veces de rodillas, a veces caminando de un lado a otro con la mirada fija en el cielo. Pedía sabiduría, pedía orientación, pedía valor. Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Y sin darse cuenta, aquel niño callado comenzó a transformarse. Poco a poco, la gente empezó a darse cuenta. Hablaba poco, pero cuando hablaba, era como si el tiempo se detuviera. Sus palabras tenían peso. No era conocimiento de los libros, era otra cosa. Algo que venía de dentro, como si el cielo mismo abriera la boca a través de él. Fue entonces, en uno de esos encuentros, cuando se levantó, y cuando se levantó, nadie parpadeó. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, como cuando está a punto de llover. Agabo, con las manos ligeramente temblorosas, miró a su alrededor y dijo: «El Señor ha mostrado que vendrá un hambre, no pequeña, una que se extenderá por todas partes, incluso Roma la sentirá». Fue como un rayo en un día claro. El lugar quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. Algunos fruncieron el ceño, otros se miraron entre sí, tratando de entender si habían oído bien. Pero él no se detuvo ahí. Comenzó a describir escenas que nadie quería imaginar. Graneros vacíos, mercados sin granos, madres compartiendo el último trozo de pan entre sus hijos. Cada palabra parecía llenar el espacio como un tambor lejano, golpeando, golpeando, golpeando. Era imposible no sentirlo. Sus palabras eran como flechas que atravesaban el alma. Había gente conteniendo las lágrimas. Un hombre mayor, sentado al fondo, se puso blanco como la cal y apretó la mano de su esposa. Ágabo no gritaba, no hacía discursos. Hablaba en voz baja, firme, como quien ya estaba viendo todo suceder ante sus ojos. Y lo más extraño, nadie pensó que estaba mintiendo. Por muy duro y cargado que fuera el mensaje, nadie se levantó para desmentirlo. Las imágenes que describía no eran solo palabras sueltas, eran casi palpables. Se podía oler el olor a trigo quemado. Se podía oír el llanto ahogado de alguien pidiendo comida. Cuando terminó, no se disculpó, no dio explicaciones. Solo se sentó de nuevo, con el rostro serio, sudando frío. Era como si hubiera entregado una carga que no era suya. El silencio se prolongó durante un buen rato, pesado como una piedra en el pecho. Entonces, alguien se levantó, se acercó al centro y dijo: «Si realmente llega el hambre, ¿qué vamos a hacer?». Esa pregunta quedó en el aire. ¿Qué vamos a hacer? No era solo una duda, era casi una súplica. Como si, de repente, todos los allí presentes hubieran sentido el peso de la profecía y supieran, en el fondo, que no podían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Los días que siguieron fueron extraños. Las reuniones que antes estaban llenas de alegría y cánticos, ahora comenzaban con largos silencios. Nadie quería ser el primero en hablar. Todos miraban a Ágabo con una mezcla de respeto y miedo.
como si fuera un espejo que mostraba un futuro que nadie quería ver. Y no tardó mucho en difundirse la noticia. Gente de otros pueblos comenzó a llegar solo para escuchar lo que había dicho. Algunos venían con dudas, otros con los ojos muy abiertos, pero todos se iban diferentes. No porque hablara bien, Ágabo no era así. Era lo que acompañaba sus palabras, un peso que no se podía ignorar. Poco a poco comenzaron las reacciones. Algunos líderes intentaron fingir que no era tan grave. Dios proveerá, decían con una sonrisa forzada, tratando de mantener la calma. Pero por dentro sabían que no era solo una forma de hablar. Otros, más prácticos, comenzaron a reunir provisiones, organizar ofrendas, pensar en cómo ayudar a los hermanos de las regiones más pobres. Fue entonces cuando el papel de Agabo comenzó a cambiar. De profeta aterrador, se convirtió en un punto de referencia. No daba órdenes ni lideraba con gritos, pero todo lo que sucedía, de alguna manera, pasaba por él. Como si esa visión lo hubiera colocado en un lugar donde nadie más podía estar. Y sin quererlo, fue siendo empujado al centro de todo. El hambre no llegó con estrépito, no vino con truenos ni desastres. Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. De golpe, llegó lentamente como un viento seco que arranca el verde de las cosas sin hacer ruido. Primero, el trigo comenzó a escasear en los mercados. Luego, el aceite se volvió demasiado caro. Las familias comenzaron a dividir el pan en rebanadas cada vez más pequeñas, hasta que un solo trozo tenía que durar todo el día. Lo que Agabo había visto comenzó a cumplirse ante los ojos de todos. Ya no había lugar para la duda. Era la realidad llamando a la puerta y no había forma de escapar. Las ciudades del Imperio Romano, una a una, comenzaron a sentir el peso de la escasez. Antioquía, una de las más ricas, se convirtió en ejemplo de lo que estaba por venir. E incluso los más escépticos ahora pronunciaban el nombre de Agabo con seriedad, casi con reverencia. En Jerusalén, la situación era aún más difícil. Muchos cristianos estaban desempleados, marginados, viviendo de donaciones y de la buena voluntad de los hermanos. El suelo de la ciudad, que antes estaba lleno de voces y pasos, comenzó a resonar más con el silencio y los gemidos de quienes lloraban por comida. Pero lo más sorprendente fue lo que esta crisis provocó en el corazón de las personas. Donde se esperaba desesperación, brotó generosidad. Iglesias que apenas se conocían comenzaron a unirse. Unos enviaban monedas, otros sacos de trigo, otros ropa e incluso utensilios. La red de la fe se extendió como una manta hecha por manos invisibles. Y Agabo, él seguía firme, ayudando a organizar, aconsejando, orando con los hermanos. No buscaba el liderazgo, pero éste lo encontraba. Su presencia aportaba dirección, como una brújula en medio de la tormenta. Y fue en ese camino, entre oraciones y reuniones secretas, que se enteró de algo aún más serio que venía del cielo. Algo que involucraba a un hombre llamado Pablo. En medio de todo esto, mientras la ciudad luchaba contra el hambre y los hermanos hacían lo imposible por ayudarse unos a otros, Agabo no se detenía. Iba de casa en casa, cargando sacos de harina a la espalda, distribuyendo comida, llevando palabras de ánimo como quien reparte mantas en un invierno implacable. No tenía lujos, no tenía escenario,
solo polvo en los pies y verdad en la boca. Incluso quienes no entendían mucho de fe lo sabían. Donde iba Agabo, algo cambiaba. Los niños corrían a verlo pasar, las madres hacían señales desde la puerta y los ancianos cuchicheaban en voz baja como si estuvieran en presencia de alguien que veía más allá. Y él veía más allá. Era como si tuviera un mapa dibujado por Dios dentro de su cabeza, guiando cada paso. Pero lo que pocos sabían es que detrás de esa calma había un peso, una carga que solo él llevaba. A veces se alejaba un poco del grupo, se sentaba en cualquier piedra, miraba al cielo y se quedaba en silencio durante horas. Era en esos momentos cuando recibía más que alimento. Recibía visiones, mensajes, imágenes que llegaban como relámpagos, rápidas, cortantes, impactantes. Y en una de esas visiones no vio campos secos ni niños hambrientos. Vio a un hombre. Era Pablo, el mismo que muchos habían oído predicar, que había viajado por medio mundo llevando el evangelio. Pero lo que Ágabo vio no fue una predicación, fue la prisión, esposas, soldados, un pueblo enfurecido, el nombre de Pablo gritado entre empujones y piedras, y luego el silencio. En ese momento, Ágabo no lo entendió todo, pero sabía que aquello no era solo una imagen cualquiera, era una advertencia, era una señal de que algo muy grande estaba a punto de suceder, algo que no solo concernía a Pablo, sino a todo el camino que estaba recorriendo la fe. Y sabía que esta vez tendría que hablar de nuevo, en voz alta, ante todos. La sala estaba llena. Era una de esas reuniones en las que los hermanos venían de lejos, algunos viajando durante días, solo para escuchar una palabra, compartir. Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Una comida, renovar fuerzas. Agabo llegó en silencio, como siempre. Pero ese día había algo diferente en él. Los ojos más profundos, el paso más firme. Traía algo guardado. Y todos lo notaron. En medio de la reunión, cuando cesaron los cánticos y la conversación se convirtió en oración, Agabo se levantó, tomó un cinturón que pertenecía a Pablo, un simple trozo de cuero viejo y gastado por el tiempo. Sostuvo el objeto en sus manos y con voz firme comenzó a hablar. El Espíritu Santo dice: así será atado el dueño de este cinturón en Jerusalén. Será entregue nas manos dos gentios. Así será atado el dueño de este cinturón en Jerusalén. Será entregue nas manos dos gentios. Un escalofrío recorrió el ambiente. Algunos miraron a Paulo, otros se taparon la boca con la mano. Aquello no era solo una advertencia, era un presagio. La forma en que Ágabo se ató las manos con el cinturón, como si representara el arresto ante todos, lo hizo aún más real. No era solo una profecía, era una escena viva, ante los ojos de quienes no querían creer. Pablo observaba sin pestañear. No había pánico en su rostro, sino un silencio duro, pesado. Lo entendió al instante. Lo que Agabo había visto era verdad. No provenía de la mente de un hombre, sino del cielo. Y ese mensaje traía un destino que nadie allí se atrevería a desear. La reunión se convirtió en llanto. Muchos intentaron convencer a Pablo de que no se fuera. Le rogaron, le suplicaron: quédate aquí, espera un poco más. Pero la mirada de Pablo ya estaba lejos, como quien acepta el precio de la llamada. Agabo no dijo nada más después de eso.
Guardó el cinturón en sus manos, miró por última vez a su hermano y se alejó en silencio. Sabía que lo que vendría después no sería fácil, pero aún así era solo el comienzo de lo que Dios tenía para mostrar. Después de ese día, la tensión parecía habitar entre las líneas de cada conversación. Nadie hablaba en voz alta, nadie sonreía durante mucho tiempo. La imagen de Ágabo con las manos atadas por el cinturón aún flotaba en la mente de todos como una sombra persistente, de esas que ni siquiera el sol más fuerte puede borrar. Algunos comenzaron a preguntarse en voz baja, ¿de verdad fue Dios quien habló? Otros querían creer que Ágabo solo estaba cansado o que tal vez había interpretado mal. Después de todo, Pablo era uno de los nombres más importantes entre ellos. ¿Cómo aceptar que precisamente él fuera arrestado? No tenía sentido. Era como si un guerrero fuera enviado a casa antes de la última batalla. Pero la mirada de Ágabo no dejaba lugar a dudas. No intentaba convencer a nadie. Ni siquiera lo necesitaba. Era el tipo de verdad que no necesita gritarse para doler. Se mantenía firme, como quien lleva una llama que no puede apagar, aunque le queme las manos. Y Pablo no retrocedía. A pesar de todos los intentos, a pesar de las emotivas súplicas, seguía decidido. «Estoy listo», decía, no solo para ser arrestado, sino incluso para morir si es necesario. ¿Era valentía o locura? Quizás ambas cosas, pero era verdad. La misma fe que impulsaba a Pablo era la que sostenía a Ágabo en silencio. Mientras tanto, la ciudad se agitaba. Los rumores corrían por los callejones. Algunos decían que los romanos ya sabían de la llegada de Pablo. Otros, que preparaban una emboscada cerca del templo. Era como un barril de pólvora, esperando la chispa. Y todos sabían que esa chispa estaba a punto de caer. Ágabo se retiró durante unos días. Fue visto en la montaña, solo, rezando como quien habla con el cielo cara a cara. Y fue allí, en medio del viento y las piedras, donde vio otra escena. Una cadena, un barco y Pablo, mirando al horizonte con los ojos llenos de fe. Pablo caminaba por las calles de Jerusalén con una mezcla de tranquilidad y tensión. Sabía lo que le esperaba, pero no había vuelta atrás. Las voces que le pedían que evitara la ciudad, las advertencias de sus amigos, nada parecía llegar a su corazón. Llevaba consigo una certeza mayor, una fuerza que no provenía de los hombres, sino de algo invisible, inquebrantable. Hubo un momento en que pensó en rendirse, en embarcar en un barco lejos de allí, huir del peligro que se acercaba. La idea parecía tentadora, el mar en calma, la distancia, la oportunidad de continuar su trabajo sin amenazas. Pero era como si un fuerte viento soplara contra él, empujándolo hacia adelante, hacia el enfrentamiento inevitable. Poco a poco, ese pensamiento dio paso a una decisión clara. Tenía que afrontar lo que viniera, no por valentía vacía, sino porque creía que el camino trazado para él no podía interrumpirse. Era una entrega, una aceptación de lo que llamaban destino, pero que para Pablo era más que eso. Era una misión. En medio de esa decisión, el presagio de Ágabo resonaba en su mente. Las cadenas invisibles que lo ataban incluso antes que los grilletes, las manos atadas, el cinturón que simbolizaba un encarcelamiento que no sería fácil de soportar. Pero Pablo no estaba solo. A pesar de conocer el riesgo, había personas a su alrededor que lo apoyaban, que rezaban por él y que, a pesar del miedo, lo animaban a seguir adelante. Era un grupo pequeño pero firme, y cada uno llevaba la esperanza en la mirada, incluso cuando el camino parecía oscuro. Así, con pasos firmes y el corazón decidido, Pablo siguió hacia lo que sabía que era el comienzo de un nuevo capítulo. Pero ni él ni nadie allí podía imaginar lo que realmente estaba por venir. El arresto de Pablo ocurrió tal y como Ágabo había predicho,
pero nadie estaba realmente preparado para el peso de ese momento. El sonido metálico de las cadenas resonó por los pasillos de piedra, un sonido que parecía gritar en el silencio de las mazmorras. Era el tintineo de la realidad, de la misión que se hacía aún más pesada y real. Mientras se llevaban a Pablo, los hermanos observaban en silencio, sabiendo que el futuro se dibujaba ahora en líneas tortuosas e inciertas. Las palabras de Agabo ya no eran solo profecías lejanas, eran la vida misma sucediendo ante sus ojos. Él. Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Seguía allí, firme, mirando al horizonte, sabiendo que el viaje aún no había terminado. Pero la prisión no fue el final para Pablo, ni para lo que él representaba. Las cartas que escribió desde allí, las palabras que salieron de la oscuridad de las celdas, conquistaron el mundo. Fueron semillas sembradas en tierra fértil, cambiando corazones y mentes mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Y Agabo? Él permaneció como aquel que vio antes, que anunció antes, que vivió antes. Un hombre común, tocado por el llamado, capaz de llevar el peso de la verdad incluso cuando es demasiado difícil para los demás. La historia de Agabo no termina con el tintineo de las cadenas o el silencio de las prisiones. Continúa viva en cada gesto de valentía, en cada voz que se alza contra el miedo, en cada mano extendida para ayudar al prójimo. Y es en este movimiento, en esta danza, entre la visión y la acción, entre la advertencia y la entrega, donde encontramos el verdadero significado de lo que significa escuchar y responder a una llamada. Y así, mientras las páginas de la historia aún se escriben, el próximo capítulo espera ser revelado. Después de todo lo que sucedió, queda claro que la vida de Agabo fue mucho más que simples profecías. Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com, right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Fue alguien que aceptó cargar con un peso del que muchos huirían. Alguien que, sin buscar los focos, se puso al frente de lo imposible. Su valentía no estaba en grandes gestos ni en palabras vacías, sino en ese silencio firme, en esa disposición a ser portavoz de lo que el corazón dudaba en afrontar. Agabo nos enseña que escuchar una llamada no es solo escuchar palabras bonitas, es comprender que a veces lo que viene con ella es duro, incómodo, y aún así hay que decirlo. Que una profecía, una advertencia, una misión no debe ocultarse ni negarse, aunque provoque miedo, duda o incluso rechazo. Debe llevarse con humildad y verdad, como él hizo. Además, su historia muestra que ser llamado no significa estar solo. Incluso ante las mayores tormentas, como la hambruna que sacudió el mundo romano o la inminente prisión de Pablo, había una red invisible de apoyo, fe y acción. Agabo formó parte de un movimiento mayor, un recordatorio de que, cuando uno se levanta, muchos son tocados y transformados.
Por último, la vida de Agabo nos desafía a mirar más allá de lo que es fácil y cómodo. Su valentía radicaba en mirar al futuro, incluso cuando éste traía dificultades, y decir, voy a hablar, voy a actuar, porque al fin y al cabo, lo que realmente transforma no son solo las palabras, sino lo que hacemos con ellas. Y es en esta historia de voz, valentía y entrega donde encontramos inspiración para nuestros propios llamamientos, sean cuales sean, sabiendo que el camino puede ser difícil, pero que vale la pena recorrerlo. Y así, como Agabo, se nos invita a continuar el viaje, atentos a lo que el tiempo aún nos revelará. Si te ha gustado la historia de Agabo y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. I'm Glenn Washington, host of Snap Judgment from KQED. Every week, Snap drops you inside someone's biggest decision. The kind of decision you can only make once. With everything on the line, what do you believe? What do you want? And what would you risk to get it? Find out. Tap to listen now to Snap Judgment from KQED on Spotify.